Gracias, señor presidente. Un saludo al señor ministro, a los colegas y a quienes nos están siguiendo por distintos canales a este importante debate que consagramos a la soberanía de nuestro país ante un hecho que consideramos es ilegal e ilegítimo. Quiero comenzar citando una intervención hecha en la Cámara de Representantes en sesión de control político realizado el 6 de marzo de 1929. El joven representante a la Cámara, Jorge Eliezer Gaitán, dijo lo siguiente ese día en el recinto parlamentario a propósito de un hecho que conmocionó al país, la masacre de las bananeras. Comillas, el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra para el oro americano. Una frase que considero absolutamente adecuada en este momento de la vida nacional. Hace algunos días, cuando hicimos un debate de control político en la Comisión Segunda, frente a la agresiva posición del gobierno nacional con relación a Cuba como país garante de paz, yo decía que desde hace tiempo Colombia no había estado tan arrodillada, tan sometida, tan postrada a la política estadounidense como hoy. Que este gobierno está al servicio de la directriz exterior más impopular en el mundo, que tiene como sus referentes internacionales a personajes tan sombríos como los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, y que sus decisiones fundamentales las dicta el ala extremista del Partido Republicano proveniente del estado de la Florida, que tiene hoy en su control la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en la Casa Blanca. Los líderes de la extrema derecha colombiana, como lo ha dejado en claro el locuaz embajador en Washington, Francisco Santos, se alinean internacionalmente con dirigentes y fuerzas decadentes como ellos mismos. Sus pares son el sector hispano de la extrema derecha en Washington, que ha vendido caro sus votos a la campaña de reelección de Trump en los distritos más influyentes en materia electoral en la Florida. La extrema derecha colombiana corrompe sectores del ejército, busca poner la justicia al servicio de sus fines o, si es necesario, mutilarla para mantener la impunidad. Justifica con desvergüenza la entrega de la soberanía nacional a cambio del respaldo a sus propósitos y, sobre todo, persiste en su obsesiva y frustrada acción de destruir el proceso de paz. Ambos sectores ultraconservadores comparten la vocación belicista que puede comprometer la estabilidad y la paz en la región y que hoy responde a una declinación política e inevitable colapso de sus intereses. Se comportan como una bestia desbocada y furiosa. El presente debate ha sido citado por la oposición para señalar la responsabilidad del señor presidente de la República y del gobierno nacional en la violación de nuestra Constitución y de nuestra soberanía por medio de la Andresito, imposición. gracias, y gracias a la chica Presidente, también por la compañía. Pido el favor que se cierren los micrófonos y que se descuente el tiempo. Estaba diciendo que este debate es para señalar la responsabilidad del presidente de la República y del gobierno en la violación de nuestra Constitución a través de la imposición de la presencia ilegal de tropas estadounidenses en nuestro territorio. Es evidente que hay una violación de la Carta Política. En Colombia existe una larga tradición que tiene por objetivo violar no solamente la soberanía nacional, sino también la posibilidad de ejercer un control por parte del Senado y por parte del Consejo de Estado con relación a la presencia, al tránsito o también a la permanencia
de tropas extranjeras. Así ha ocurrido en múltiples ocasiones con el Plan Colombia. También ocurrió, por ejemplo, cuando afortunadamente el Consejo de Estado en el año 2009 dictaminó que el envío de tropas a bases militares colombianas era ilegal y que se intentaba imponer a través de un acuerdo espurio. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional han determinado que en todas circunstancias se requiere consultar al Senado de la República y también al Consejo de Estado, puesto que el tránsito y por supuesto con mayor razón cualquier presencia temporal o permanente de fuerzas militares extranjeras tiene que ser consultado. Así que no existe ningún tipo de razón para que se haya violado ese principio como lo ha hecho el gobierno, señor ministro de Defensa. Estamos hablando de hechos, como lo dijo el señor magistrado Gustavo Gómez, expresidente del Consejo de Estado, de hechos que se han consumado ya ante la presencia de las tropas estadounidenses. Pero yo quiero llamar la atención aquí sobre un hecho que me parece de la mayor gravedad. Llamo la atención de ustedes sobre la circunstancia siguiente. El pasado 23 de enero de este año, el periódico El Tiempo dio cuenta de que en la base de Tolemaida se realizó un ejercicio binacional militar entre el Ejército Nacional y la unidad élite del Ejército de Estados Unidos, con la presencia de 150 paracaidistas, 75 estadounidenses, 75 colombianos, 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y el gobierno no tuvo el decoro de plantearle al Congreso el paso de esas tropas por nuestro territorio. Así que estamos no solamente ante la violación de esta circunstancia que estamos discutiendo aquí, la presencia de esta brigada que se llama de asistencia de fuerzas especiales de Estados Unidos, sino ante hechos que se han consumado ya en múltiples oportunidades. Dejo constancia que en enero el gobierno violó la soberanía nacional al traer a 75 militares estadounidenses y también aeronaves sin consultar al Congreso y sin consultar al Consejo de Estado. En la larga historia de intervenciones militares en Estados Unidos, quiero poner de manifiesto 3 métodos criminales que se han utilizado y que voy a utilizar como referente con relación a lo que voy a decir, con relación a la presencia de esta brigada que está haciendo ya sus trabajos en el territorio nacional. En primer lugar, quiero recordar que desde el año 1962, a través de una misión militar, Estados Unidos estimuló en Colombia la conformación y operación de grupos paramilitares. En un informe que produjo esa misión, se decía sin ninguna clase de escrúpulos que la recomendación al gobierno nacional era utilizar y organizar grupos paramilitares con el fin de que esos grupos pudieran actuar en acciones, y cito con comillas, de sabotaje y terrorismo en el territorio nacional. En segundo lugar, en el año 1990, la Agencia Antidrogas de la DEA y la Central de Inteligencia Americana conformaron junto a la Policía Nacional el grupo de los Pepes y comenzaron una fatídica tradición en la vida nacional, que es que la lucha contra el narcotráfico se puede hacer y es lícito. Es más, es necesario hacerla a través de la alianza con organizaciones criminales. Si ustedes lo recuerdan, el grupo de los Pepes y el bloque de búsqueda forjaron una alianza entre grupos paramilitares, el cartel de Cali, para lograr eliminar a Pablo Escobar. Y una tercera tradición que ha hecho curso por medio de estas intervenciones de Estados Unidos es el florecimiento de compañías privadas de seguridad, entre comillas, que no son otra cosa
que compañías de mercenarios que hacen presencia en el territorio nacional. Menciono esos tres métodos que se han utilizado porque precisamente se están repitiendo con esta brigada que ha traído al país el señor ministro de Defensa y el gobierno nacional. Voy a mencionar algunos asuntos que caracterizan esta brigada que se llama Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad y que ha sido recientemente puesta en actividad en países como Afganistán, en países como Siria y otros países en África y Europa. Esta brigada, debo decirlo, utiliza, atención a esto, utiliza relaciones y entra en vínculos con organizaciones paramilitares, milicias no gubernamentales y grupos irregulares. Yo le pregunto al señor ministro, ¿usted se ha tomado el trabajo de leer los manuales de esta brigada? Porque si lo hubiera hecho, habría reparado, por ejemplo, en que en el manual ATP 3-96.1 se dice literalmente que esta brigada tiene la función de asesorar, primero, fuerzas paramilitares para contrarrestar una insurgencia. Segundo, milicias no gubernamentales. Y tercero, socios irregulares. Si bien en el primero de los casos se aclara en el manual que por grupos paramilitares se entiende cabineros o gendarmería, es claro que esta brigada de élite puede y debe realizar contactos con organizaciones irregulares. Es más, el jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, el general máximo de las fuerzas militares de Estados Unidos, el señor Mark Milley, en una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos y en distintos escenarios, ha señalado claramente que en Afganistán esta fuerza de élite entró en contactos con organizaciones irregulares. Es más, en diciembre del año anterior, la organización Human Rights Watch denunció que las tropas de Estados Unidos y que la Central de Inteligencia Americana estaba involucrado con grupos paramilitares que estaban involucrados también en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Así que, ministro, usted nos tiene que explicar a qué vienen estas tropas a Colombia. Vienen a asesorar relaciones del Ejército Nacional con los grupos que están fuera de la ley, con los señores rastrojos, con el Clan del Golfo, con las bandas criminales, para combatir otros grupos irregulares como ya lo ha hecho Estados Unidos en nuestro territorio. Pues esto es perfectamente posible, porque así está tipificado en el manual que se ve que usted no ha leído o que le está ocultando al país. Además, como si esto fuera poco, usted nos dice en la respuesta a este debate, señor ministro, que estas tropas vienen a hacer cooperación, a trabajar simplemente en asesoría y que son 53 personas, desconociendo que son militares de alto rango y altamente especializados. Pues bien, en ese manual que he citado no hay tales acciones de cooperación simplemente. Cito exactamente, la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad debe no solamente preparar a las fuerzas locales, sino trabajar lado a lado con ellas y también, en casos eventuales, participar en enfrentamientos en terreno al enemigo. Y por último, otra característica que quiero enunciar, el mismo general, el general Milley, ha dicho claramente que esta fuerza de asistencia puede y debe trabajar para escenarios de confrontación con potencias militares como Rusia y China. En la comparecencia que menciono ante el Comité de Servicios de Defensa, el general, repito, el general con mayor rango
en el ejército de Estados Unidos, dijo que esa fuerza genera escenarios para que pueda ser eventualmente necesario una confrontación con potencias militares. Así que ahí le dejo, ministro, 3 asuntos de la mayor gravedad. Aquí estamos frente a una fuerza que puede entrar en contacto con grupos irregulares. Es más, el manual dice debe hacerlo. En segundo lugar, que actúa en el terreno y puede participar en combates. Y en tercer lugar, que prepara escenarios de guerra internacional. En cuarto lugar, menciono este asunto. Hemos venido asistiendo a una escalada que es cada vez más preocupante en nuestro país con relación a un escenario de confrontación internacional. No es solamente que esta brigada que se nos trae ahora está absolutamente ligada al contingente que hay ya en el Mar Caribe, a la flota naval que está ahí de las fuerzas militares estadounidenses, sino también que desde hace unos cuantos meses estamos asistiendo en Colombia al desarrollo de operaciones mercenarias contra Venezuela. Como se sabe, y esto lo va a explicar mi colega Antonio Sanguino de una manera muy detallada, hace unos cuantos meses, concretamente a finales del mes de marzo de este año, el mayor general Cliver Alcalá, en una entrevista con W Radio, explicó en detalle cómo en Riohacha existía un campamento en el cual se estaban entrenando mercenarios para producir una operación como efectivamente se dio en el territorio venezolano. El señor Cliver Alcalá fue extraditado a Estados Unidos, pero informó detalladamente de este plan que dijo tenía un contrato hecho con el señor Guaidó y con el señor JJ Rendón, con una compañía de mercenarios estadounidense llamada Silver Corp. Ese plan se dio efectivamente a comienzos del mes de mayo de este año. Y el gobierno colombiano, y usted en particular, señor ministro, le negó al país conocimiento absoluto de esa operación. Pues yo me pregunto, ¿cómo era usted el único colombiano que no estaba enterado de ese campamento y de ese plan de mercenarios para entrar a Venezuela? ¿Qué acciones tomó la Dirección Nacional de Inteligencia para que se pudiera evitar que Colombia quedara involucrada en una aventura mercenaria como la que terminó en Venezuela con la captura de 57 personas, entre ellas 2 ciudadanos estadounidenses que el gobierno colombiano tenía perfecta información que estaban actuando en nuestro territorio y que estaban ni más ni menos que comprometidos con una compañía, como decía, de mercenarios que dirige un señor de nombre Jordan Woodrow, que estuvo a cargo de la seguridad del concierto humanitario que se hizo en el año 2019 en la frontera con Venezuela y concretamente en Cúcuta. Así que estamos también ante la emergencia de un componente mercenario en medio de todo esta gran operación internacional que tiene por objeto generar, repito, una escalada militar. Y por último, quiero señalar que el proceso de intromisión de estas tropas estadounidenses en Colombia persigue generar una ofensiva contra el campesinado cultivador de coca en las llamadas zonas futuro, donde debería estarse implementando los programas relacionados con los planes de desarrollo con enfoque territorial. En esos territorios, como Catatumbo, por ejemplo, como Tumaco, en vez de estar implementando el acuerdo de paz, lo que se propone es desarrollar una estrategia con una fuerza que puede, repito, entrar en relaciones con grupos irregulares como los que hay en esos territorios.
Así que lo que estamos viendo es un ataque frontal contra el proceso de paz, el desconocimiento de la sentencia C-40 de la Corte Constitucional, que dice que en las zonas futuro, cuando haya también planes de desarrollo con enfoque territorial, se deberá privilegiar la implementación del acuerdo de paz. Por esas circunstancias, vamos a presentar una acción de tutela con las organizaciones campesinas para que sea el juez constitucional el que decida sobre la presencia de esas tropas extranjeras en el territorio. Finalizo con lo siguiente. En primer lugar, anuncio que vamos a presentar en los próximos días, como ya dije, una acción de tutela con relación a la presencia de estas tropas extranjeras que tienen un sentido y un objetivo claramente militar y de agresión, para que se pueda definir la protección de la implementación del acuerdo de paz en las llamadas zonas futuro. Y en segundo lugar, otra acción de tutela presentada por senadores de la República, puesto que ha sido violado nuestro derecho fundamental a la participación política al haber sido desconocido el Congreso y concretamente el Senado de la República en su función constitucional de haber sido consultado, no solamente con relación a esta presencia que estamos hoy discutiendo aquí, sino también a la operación que se llevó a cabo en enero de este año, en la que estuvieron presentes 75 paracaidistas de una fuerza o de una unidad de élite del ejército de Estados Unidos y también 2 aviones Hércules. Nosotros como país hoy estamos abocados al inmenso riesgo de una espiral militar que se está fomentando de lado y lado de la frontera, debo decirlo, y que puede convertirse en incontrolable. Colombia puede llegar a ser un país como Libia o como Siria, un país con un Estado absolutamente destruido por una confrontación transnacional que se transforma simplemente en un gran yacimiento de petróleo. A eso nos quieren abocar las fuerzas que están trabajando por esta presencia militar que nos quiere ser impuesta. Nosotros Senador Iván Cepeda, tiene 3 minutos para que termine o necesita más tiempo, cuénteme. No, perfectamente, para dejarle a mis colegas también tiempo, 3 minutos simplemente. Simplemente digo que esa espiral de violencia nosotros y de conflicto armado internacional, nosotros creemos que se puede detener abocando el diálogo, la salida diplomática, buscar restablecer nuestros consulados, buscar que 12 millones de colombianos que viven en la frontera y también los millones de colombianos que están viviendo hoy en Venezuela no tengan que estar abocados a esta situación en la que puede generarse un conflicto, repito, de proporciones internacionales. El proceso de paz que estamos intentando construir ha costado la vida de más de 600 líderes sociales y de 199 exguerrilleros que han otorgado y han ofrendado su vida para que Colombia pueda establecer una paz que sea duradera y democrática. No vamos a permitir que se nos arrebate ese derecho construyendo un escenario de una guerra transnacional que no sabemos a dónde puede ir a parar. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador Iván Cepeda. Continuamos por el mismo tiempo. El senador Gustavo Petro y se prepara Antonio Sanguino.